Hola, ¿qué tal? Primero que nada, buenos días, tardes, noches. No sé a qué hora nos estén escuchando, pero, una vez más, muchas gracias por hacerlo. Una vez más aquí en su programa de cabecera. ¿Cómo estás, mi estimado? ¿Qué tal te encuentras el día de hoy? Como cada jueves, feliz de poder llegar una vez más a su subconsciente, como ruido de fondo y ya saben todo lo que digo en esa línea, ¿no? Pero bueno, en fin, hoy de qué les vamos a hablar. Pues ya que venimos de un tema del programa pasado bastante de cultura general, que todos dominaban, pues siguiendo este pedo cultural, ¿de qué va a ser hoy el programa? Pues hace poco, como seguimos en cuarentena y no hemos vuelto a clases, pues aproveché para leer uno de mis libros favoritos, que se llama nada más y nada menos que Catálogo de Sorpresas de René Áviles Fabila, que es una recopilación de cuentos y ensayos breves del autor. Entonces me pareció interesante comentarlo aquí en el programa y no sé qué te parezca a ti. Pues al fin es un tema de tu mero mole, así como el mío fue el programa pasado, pues ahora sí, como quien dice, honor a quien honor merece, ¿no? Date. Y pues con esto inauguramos esta nueva sección que me alegra llamar Entre líneas. Pues primero que nada quiero decirte cómo yo llegué a este mundo de la literatura mexicana. Yo antes leía puras cosas de otros países. Por ejemplo, leía a Stephen King, a Edgar Allan Poe, a Lovecraft y otras cosas más que pues la neta no eran de donde nacimos, ¿no? Pero, pues como ya te había mencionado, trabajé en una librería y esto me dio como un acceso un poquito mayor a muchos libros. Y me acuerdo que en un bono que me dieron, decidí comprar varios libros y me sobraba. Y vi este y dije, pues está pequeño, se oye interesante, creo que lo voy a comprar. Entonces, fue un choque muy diferente a lo que había leído porque este ocupaba palabras y en especial la literatura mexicana ocupa palabras que tú escuchas o tú tienes en tu vocabulario, vaya. Hasta para allá. Hay libros que sí ponen chinga tu madre, pendejo y todo este tipo de cosas. Y sí es como de wow, es muy interesante. Entonces, como que conecté mucho con este libro porque hay muchos cuentos en él que me resultaron interesantes y muchos me dejaron muchas cosas muy, muy, muy buenas. Entonces, no sé qué pienses que te cuente, pues, un cuento. A ver, va, jálate con un cuento del libro que tanto te Ok, gusta. el primero que te voy a contar se llama Precio Justo. Cobro $200, me dijo la hermosa y joven prostituta en un prestigioso burdel centroamericano. Pues yo cobro 250, así que me debe 50, repuse tranquilamente mientras me desnudaba. ¿Qué opinas? Ah, se mamó. Está interesante, porque te digo que Yo quiero conocer a ese vato. es muy curioso, ¿no? Y es como, wow, que cuando yo lo leí, es como, ¿qué está pasando? ¿Esto es un cuento? Se la dejó caer muy rápido, ¿no? Fue como de, ¿qué pedo, qué pedo, qué pedo? ¿Cómo que ya te Ey, debo 50 varos? ¿por qué? ¿Cómo es que cómo avanzó la conversación, no? O sea, ¿cómo llegamos a este No hubo punto en el que yo te debo y contexto. tú, ajá, o sea, ¿cómo llegamos a este punto en el que tú me estás cobrando? ¿En qué momento se invirtieron los papeles? Yo pediría contexto. Pasa en contexto. Me Ajá, atrapó. Quiero otro. A ver, pero antes de entrar a otro cuento, ajá. platícame un poco más sobre, no sé, por qué justamente ese libro elegiste para este programa. Porque, como te repito, este libro me hizo interesarme un poco más, mucho más, por los libros escritos aquí en este país, en México. Si bien tenía muchas otras opciones, por ejemplo, Pedro Páramo, de Juan Rulfo, o Vargas Llosa, etcétera.
Este autor no me lo esperaba. Es como de esas cosas que encuentras sin buscar, ¿sabes? Y me atrapó mucho porque, o sea, lo compré, pero no lo leí al momento, porque a veces compro muchos libros y después de mucho tiempo los empiezo a leer. Entonces, cuando yo leí este libro, principalmente el primer cuento, que maliciosamente te voy a leer hasta el final, este significó mucho para mí en un punto de mi vida muy importante. Entonces marcó un antes y un después. Entonces, por eso decidí escoger este libro en específico, porque hay cosas que encuentras en los libros sin querer encontrarlas. O sea, no lees porque quieres una nueva aventura o saber qué pasó en X momento o quieres saber una historia. Pero creo que al final esa historia te deja algo que ni siquiera tú sabías que lo necesitabas. Entonces eso fue lo que me pasó a mí. Te repito, por eso decidí en este específico libro que iniciara esta sección. Este librito de 11 centímetros por 17.5, que es muy tremendo. Me dejó ya bastante intrigado. Un libro, un libro, pues, que nos diste las dimensiones. Más grande que mi nepe, pero que como él deja bastante curiosidad de qué sigue, ¿no? Es ¿Qué que procede? no es el tamaño, es el contenido, es... Así es. Es lo que Y, yo siempre digo. y bueno, el que sigue es Enfermo de Lujuria. ¿Verdad? Hablando de, ¿no? Hablando de, precisamente, un querido amigo mío, para más señas, literato de mi generación, se quejaba. Me está matando el éxito con las mujeres. Tengo amantes maduras, jóvenes, estudiantes, profesoras, empleadas de banco, amas de casa, cajeras de almacén comercial, intelectuales, artistas, cantantes, contorsionistas rubias, morenas, pelirrojas. No es posible. Pierdo el tiempo, gasto fortunas, carezco de un momento libre para ver a mi esposa, corro de una cita a otra, en los hoteles de paso me saludan con afecto y consigo descuentos considerables. No sé qué hacer. Unos son maniáticos del trabajo, otros son alcohólicos. Tengo un compañero de trabajo que es tacólico. Mi caso es más grave. Estoy enfermo de amor, de sexo, de lujuria. Todas me gustan por una u otra razón. Al verlo tan desesperado, al borde de la locura, pensé en mandarlo con un psiquiatra. Me contuve, e hice bien, porque enseguida remató con lágrimas en los ojos. Sí, estoy enfermo, pero por favor, no me sanen. Este vato, pinche vato presumido, güey. No se vale comer pan frente a los pobres. No, y deja tú que coma pan, que esté atascado de pan. O sea, ese Pero, vato ajá. está comiendo pan adentro de una panadería. Y yo soy el pobre, Y, viéndolo. y todavía le da indigestión, pero él sigue comiendo. Pero lo que no me gusta es que está casado. Es como, vato, pues ya estás casado. Ya, tú ya no estás, tú ya no perteneces a esta liga. Ya firmaste contrato tú, carnal. Ya, tú ya no. Pero de ese cuento que me acabas Ajá. de recalcar, que está bastante chido, está curiosón. Chivato presumido. Este. Me metió ruido una palabra que está cólico. No debe ser alcohólico y ya está un poquito desgastado tu libro. No, o sea, sí está desgastado, sí hay hojas que se están cayendo, pero viendo bien el tipo de letra, no tiene nada que ver, con las Cs, porque sí parece una T bien hecha, ¿eh? Pero entonces no sabes que está cólico. No, No no sé si sé. tienes una idea. Bueno, ahí, A mí si me la suena a gente sabe. tacos. No sé Ha de tú. ser que está traumadito con los tacos, ¿no? O sea, o Ajá. bueno, le encantan mucho los tacos. No traumado, sino que le encantan mucho los tacos. No dirá alguna taquería en especial. Ey, puede y sí, ¿eh? He conocido gente que es muy fan de cierto tipo de comidas, pero solo de un lugar en específico. No sé si te ha pasado que dices, me gusta, no sé, comer gorditas, pero solo en este puesto en específico porque me gusta cómo se hacen. Las demás no me gustan porque o son muy grasosas o están muy condimentadas o su salsa no pica, cualquier cosa. Pero solo por eso buscas un puesto en específico.
Pues yo como buen gordo, comida es comida. Ok. Está frito y no me va a hacer daño, ya la hice. Y está barato, uff. ¿Y hay algún cuento que, ya que supongo que tanto elegiste este libro, aparte que te acercó al mundo de la literatura mexicana, algún cuento que hayas dicho, este me marcó? Precisamente es el primer cuento que viene y por eso se llama así el episodio de hoy. El cuento como tal se llama Sally el huracán. Entonces te lo voy a proceder a leer Cierto. y pues de Wow, ahí te diré no sé qué show con la por qué vida. sentí un escalofrío. Vamos a escuchar cómo dijiste el título. Hasta digo, ay, güey, a ver, va. No tienen el presentimiento de que algo muy malo va a pasar aquí? Vamos a mi casa a tomar una copa, me dijo imperiosa 2 segundos después de que nos presentaran en una mesa redonda sobre semiótica, arte, delincuencia y homosexualismo. No tuve otra alternativa que la de aceptar. Allí, en una notable residencia, me dejó para mudarse de ropa. Enseguida regresó con celeridad, se bebió 2 tragos y me hizo seguirla. Conozco un lugar estupendo, me explicó en el trayecto. En la discoteca El Hooligan Centroamericano, pidió imperioso una mesa lo más cerca posible a las bocinas. Tendríamos que platicar a los gritos, pero ¿qué digo platicar? La conversación era llevada impetuosamente por Sally, cuyo apellido aún no conocía. Me limitaba a saber que se trataba de una empresaria exitosa, divorciada y amante de un alto funcionario de edad avanzada. Bebí mientras la escuchaba. Era una ametralladora. Historia tras historia, reflexiones, comentarios. Fui emborrachándome entre decibeles del heavy metal y la acelerada plática de mi nueva amiga. Cuando reaccioné, ya habíamos hecho el amor, o yo había sido violado. El caso es que estaba en un elegante hotel de paso, desnudo y adolorido. Ella fumaba y me narraba sus más recientes negocios. De pronto me dijo, vístete, y salimos disparados a desayunar gallo pinto en su casa. Ese fue el comienzo. Los demás días fueron peores. En efecto, Sally era un huracán, y así se lo hice saber, algo que aceptó encantada. Iba y venía de su trabajo a mi hotel y de este íbamos a restaurantes, oficinas, casas de amigos, edificios públicos, museos y hoteles de paso. Cuando al fin estuve en el aeropuerto sentí algún descanso, pero Sally se introdujo hasta la sala de espera, luego de convencer a las autoridades y allí, clavándome sus grandes ojos negros en los adormilados míos, dijo: Adorado, apenas te conozco. Carecí de valor para decirle a ese maravilloso vendaval que no me había dejado hablar durante 10 días, pero en cambio yo sabía su vida entera, con la excepción de algunos pasajes que narró con demasiada velocidad. Me limité a sonreír y prometí escribirle una larga carta con información autobiográfica. Cuando llegué a mi casa, me recibieron mi perro pastor alemán, 2 telegramas y un fax de Sally. En todas las misivas decía que me amaba y echaba de menos. Aprovechaba para preguntarme si tenía internet para conversar a través de las computadoras. Me dormí profundamente y al día siguiente me despertó el teléfono. Era Sally, la que me llamaba desde su automóvil. No dejó de hablar hasta que llegó a su oficina y de allí, en cuanto dio órdenes y revisó papeles, volvió a marcar a mi número. Al tiempo que su secretaria particular me ponía unas palabras por fax: Adorado, te amo. Mañana salgo para México. Y así fue, en menos de 4 horas estaba instalada en uno de los más lujosos hoteles capitalinos y mientras yo llegaba dictaba telefónicamente a sus empleados. En cuanto entré a su habitación, me atrapó, me hizo el amor. Apenas pude notar que llevaba liguero y medias negras. Al concluir pidió al service room la comida y una botella de champaña para celebrar. Fue un momento de extraña tranquilidad. De nuevo me dijo que apenas me conocía. Precavido como soy, extraje una copia de mi currículum vitae y se la dejé. Como se trataba del material utilizado para cuestiones académicas, era detallado y preciso. Los demás días que Sally permaneció en México fueron ráfagas, como en su tierra. Íbamos a toda velocidad pasándonos luces rojas de un lado para otro en un automóvil alquilado. Las cenas eran lo menos violento. A veces me dejaba contar alguna historia o anécdota breve. Al fin tuvo que regresar ante un llamado urgente de su empresa. Antes de partir, me besó brutalmente y me apretujó desde las partes más íntimas del cuerpo hasta las más públicas. Ya no recuerdo el orden. Me dijo: Pronto sabrás de mí, adorado. Y su avión se perdió en el cielo poco claro de la Ciudad de México. Lo sabía, lo imaginaba. Al llegar a mi casa en la grabadora tenía un mensaje de Sally. No era muy claro. Hablaba y hablaba con una rapidez vertiginosa y siempre entre admiraciones. Como pude, estimulado por 5 habitabanes,
de 2 miligramos, me dormí unas 12 o 13 horas. Al despertar, todo era silencio. Pasaron varios días, semanas, un mes, luego otro, y Sally no me hablaba, no me escribía, no me ponía los acostumbrados faxes ni los telegramas de amor. Me quedé atónito. El silencio y la tranquilidad me embargaban. Cuando transcurrieron 5 meses me di cuenta. Sally, en efecto, era un huracán, y como tal, se había disuelto. No me duele, me quema, me lastima. Chale. Bueno, contexto. Cuando yo leí esto, en ese momento en el que te explico que estaba pues, no en la mejor etapa de mi vida, así súper rápido había terminado con alguien y pues este efectivamente fue un huracán que llegó a mover muchas cosas en mí, me enseñó otras tantas y como todos, ¿no? Al principio pensé que íbamos a durar, que íbamos a tener mucho tiempo juntos, pero pues al final pues pasaron cosas. Lo único impredecible de la vida es que es impredecible y pues terminamos. Y como lo dice él, ¿no? O sea, él llegó, hizo un desmadre y se fue. Y no la culpo, pero sí fue como de wow. Creo que ya no debo estar tras ella porque ya se fue. Y creo que es lo que algunos deberían hacer. Dejar de estar tras sus exes porque no van a volver. O no sé tú qué opines. Que estás cabrón. que es una lectura tal vez para aquellos que no han superado a su ex y que hicieron esa mamada de mandarle feliz Navidad en Navidad o feliz Año Nuevo. Es algo que te deja pensar, ya pasó. Pasó lo que tenía que pasar, hizo su desmadre, se murió lo que se tenía que morir, pero ya pasó. De lo que Pero, sigue. pero creo que no se muere del todo porque... Yo hago referencia a la muerte como los huracanes, o sea, matan gente. Ah, ok, ok, sí, sí. No, o sea, no. No, yo me refiero a, igual como los huracanes, que no se mueren del todo porque dejan marca y por alguna otra cosa los recuerdan. Entonces, es lo mismo con las exparejas, ¿no? O sea, siempre va a haber algo que te recuerde a ellos. Por ejemplo, una canción que ellos te mandaron o te dijeron, oye, escucha este grupo o escuché esto y me acordé de ti. O te regalaron un libro, una playera, que igual y la playera ya no te queda, pero te acuerdas de vez en cuando, ¿no? Entonces, a veces las personas no se van de ti realmente. En pequeñas cositas las terminas recordando y está bien, porque recuerdas lo bueno. Al final, lo bueno es lo que se queda y perdura, no tanto lo malo. Pero lo importante, como aquí es darte cuenta de que ya se esfumó, ya acabó el huracán y lo único que queda es volver y reparar lo que rompió, si es que rompió algo, y si no, pues aprender de lo sucedido. No vivir ahí con el recuerdo que te acongoje y te aprisione, porque eso no es bueno, eso no es bueno, banda. No es bueno y no es sano. Y Ey, está interesante esta premisa, porque todo, para bien o para mal, te ayuda a crecer. Quien dice que lo que no te mata te hace más fuerte, o te manda creo mensaje que después para o te cumplir el manda trabajo. mensaje o te manda ETS, ¿no? Pero es lo mismo. Pero volviendo al tema de los libros, Antes este, de irnos a la mierda, antes de irme a reflexionar más sobre este pedo y el por qué voy a morir solo, a veces creo que a este país sí le falta mucha lectura. Y creo que el problema es que te hacen leer el Quijote de la Mancha o El Conde de Montecristo a una edad muy corta y son libros muy gigantes, son libros muy grandes. Y para que a alguien le guste la lectura tiene que leer cosas que le interesen. Entonces, este consejo yo te doy para que se te haga más fácil. Si quieres iniciar con la lectura y que, por ejemplo, cuando ya estés en la universidad y te manden a leer artículos o libros y no se te haga tan pesado, es que empieces por cuentos,
por novelas cortas. Por ejemplo, el libro que te estoy diciendo no tiene ni 100 páginas y te lo terminas en una tarde si quieres. Entonces creo que iniciar por cuentos o poemas o novelas cortas, te repito, es lo mejor que puedes hacer. E incluso con cosas que te gusten, para que se te haga más fácil. Hay novelas policíacas, hay novelas de terror, el boom latinoamericano se llevó a cabo por el realismo mágico. Entonces son cosas que pueden llamarte mucho la atención y cuando menos te des cuenta vas a pasar de un libro que tiene 50 páginas a un libro de 500, a uno de 1500. Y eso cuando estás en un ámbito ya después profesional vas a ver que lecturas más grandes no se te van a complicar. Ahora, hace mucho me dijeron, bueno, es que a mí de qué me sirve leer, ¿no? Y no es que esté mal la persona que vea o que piense que no tiene sentido la lectura, pero es gente que no tiene un gran acercamiento con la lectura. Y igual no es su culpa, igual como te repito, igual lo hicieron leer, no sé, el Periquillo Sarniento en sexto de primaria y pues, ¿quién va a andar leyendo esas novelas que si bien tienen un gran valor cultural, están ambientadas en una época muy antigua, entonces igual y es muy pesado. Que si bien es muy, muy bueno decir, ah, ¿sabes qué? Yo leí El Quijote por gusto, o yo leí El Conde de Montecristo, o Los Tres Mosqueteros, o todas estas novelas, o por ejemplo la Nuestra Señora de París. Son novelas que tú dices tienen un gran valor histórico por la época en la que se escribió, pero a veces resultan ser eh, lecturas algo pesadas por el lenguaje que ocupan o porque tienes que tener una atención a los detalles o ocupan lenguaje que tú no ubicas o no estás acostumbrado a leer. Se me hizo más fácil empezar con cuentos y en este sentido pues de algo que a mí me llamara la atención para que al final no se me hiciera pesado. No sé si a ti te pasó lo mismo o desde un inicio el primer libro que agarraste lo hiciste por gusto y no por la escuela. Pues mira, la verdad, hacia la primaria, como tú habías dicho, me hicieron leer la del Periquillo Sarniento y el Quijote, pero a nosotros nos hacían leer no sé si topas un libro que era resúmenes, como resúmenes de los capítulos del Quijote, por decirlo así. Ajá, sí. Y eso fue lo que nos hicieron leer hacia la primaria. Hacia secundaria, la profesora de español nos hizo leer lo que quisiéramos, tal cual, o sea, teníamos la biblioteca y nos dijo, ¿saben qué? Ustedes me van a entregar el reporte de lectura del libro que quieran, o sea, van a la biblioteca y agarran el libro que quieran. Obviamente lo tramitan y todo, ¿no? Pero me tienen que entregar un reporte de lectura cada mes de un libro, el que quieran. Y yo me acuerdo que esa vez yo agarré Frankenstein y yo no sabía que era un libro. Y yo esperaba algo como, pues acercado a la película, ¿no? La de Hollywood y todo. Pero pues no, si te topas con grandes cambios. Y ahí empezó a despertar mi interés por la lectura. De ahí, el siguiente libro que recuerdo fue Una historia interminable, Ajá, de Ende, ¿no? ujú, donde aparece este perro enorme que vuela. Sí, de Michael Ende, La historia sin fin. Una historia sin fin, perdón, de hace tiempo. Y ya después, perdí un poquito el hábito de la lectura. De ahí fue mi salto hacia Julio Verne con un libro que me regalaron, una edición especial traída de España, ilustrada por no me acuerdo quién. Está Vámonos. un libro de Julio Verne, que era el de Viaje a las Islas Negras. Ok. Y de ahí me empezó a interesar y me di cuenta que en mi casa tenía varios cuentos de Julio Verne. Yo no sabía. Fíjate que a muchos les Y, pasa eso, ¿no? No sabemos que tenemos libros o que tenemos ciertos títulos que igual nos pueden interesar, pero ahí están y no sabíamos que estaban hasta que nos pica la curiosidad. ajá, así es. De hecho, aquí en tu pobre casa hay varios libros, pero pues si no hubiera sido yo creo por empezar a este Julio Verne, no hubiera sabido que ahí tenemos. Por ejemplo, el Popol Vuh, lo que es el Zarco en la Navidad del Zarco, algo así. Ajá.
Esa también. De Julio Verne, el de Miguel Strogoff, que ese me fascinó el libro. El de Viaje al centro de la Tierra. Creo que nada más de ese vato tengo esos. Igual de literatura, El sí de las niñas. Y Juventud en Éxtasis, que yo lo leí así como, y luego ya que lo leí fue como, chale, ¿qué es esto? Sí, de ¿Qué estoy Cuauhtémoc leyendo? Sánchez, ¿no? Fue como, ¿qué estoy leyendo? Pero pues bueno, como tengo ese hábito de que sea serie, película o libro, que empiezo a leer, no descanso hasta acabarlo, pues ya ni modo, ¿no? Lo tuve que acabar. Ese fue mi acercamiento a la lectura. Y ya que tú tienes como esta parte cultural y fue el primer capítulo de Entre líneas, ¿qué te parece si para el siguiente programa yo te platico, te cuento, te leo algo de lo poco que he leído yo? Va, me parece muy buena idea estar aquí para que no solo sea de un lado la conversación, sino que estemos acá. Porque es lo divertido de la lectura, siempre todo, para el gusto de los colores, ¿no? Entonces, y es bueno, ¿no? Porque igual incentivamos la lectura en los escuchas y eso es bueno. Entonces, ¿qué te parece si con esto terminamos el programa de hoy? ¿Qué te pareció? Me agrada, me agrada, me agrada, me agrada. Y así ya también yo me comprometo un poco a leer, ¿no? A la Corte lectura. a la mera hora del programa. Oye, ya, pásame los textos, ¿no? Que tengo que leer. Buscas la reseña en internet. Y bueno, como les repito, es un gran libro que te puedes echar en una tarde de principio a fin. Igual si tienen alguna recomendación de algún libro o alguna novela o algún ensayo que ustedes quieran, nos lo pueden decir y lo leemos o ustedes vienen y lo platicamos como siempre lo hemos hecho. Y recuerden que su opinión es muy importante. Si quieren que abordemos un tema que les encante o algún tema que quieran que hablemos, que tengan curiosidad, que les despierte esa espinita, pues nos mandan un mensaje a las redes sociales que ya saben dónde están. Lo investigamos, lo leemos y si quieren, vienen y lo platicamos. Y bueno, con esto nos despedimos. Gracias por escucharnos una vez más aquí en su programa de confianza. Sergio en los teclados. Gracias a la voz y al equipo de producción. Y recuerden amigos, los libros son la mejor arma. ¡Guerra libros! ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Qué coordinación! ¿Eh? Música original de Grupo Ensamble, una producción de Morenos Inc. Una producción de Morenos